Buenas tardes, mis hermanos, qué alegría poderles volver a saludar en esta oportunidad para compartir la palabra del Señor. Saludarles con mucho cariño a todos los que en esta hora están escuchando y están viendo esta ministración. Darles de parte del Señor que sean ricamente bendecidos en esta hora y que juntos podamos escudriñar la Escritura. Sé que hay varios hermanos mayores que también a veces nos ven, así que lleven mi cariño también para ustedes y la bendición del Señor, los jóvenes que están ahí también escuchando. Así que qué hermoso es saber que en este tiempo, aun cuando encontramos que la pandemia está avanzando y encontramos que el virus ha ido contagiando a varios hermanos, pero también vemos la gloria del Señor en sus milagros, en su mano poderosa en este tiempo. Así que más que decirle es que prepares tu Biblia si la tienes a mano para que juntos podamos escudriñarla en esta hora. Yo te invito a que podamos orar un momento dando gracias al Señor. Qué hermoso es tenerle por la presencia del Espíritu Santo en nosotros en este tiempo. Así que oremos a Dios. Inclina tu rostro ahí donde tú estás. Padre amado, te damos gracias por tu hermosa presencia. Por tu presencia que trae gloria, por tu presencia que trae paz, por tu presencia que trae sanidad, Señor, en los hogares, en la familia. Todos aquellos hermanos que están oyendo en esta hora sean muy ricamente bendecidos sus vidas. Señor, que esta palabra sea en ellos también, Dios eterno, mostrando tu sentir, tu querer, como el hacer en este tiempo, Señor. Como dice la Escritura, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy estás con nosotros, Señor, en medio de esta pandemia. Y nosotros te honramos, te glorificamos y muchas gracias por lo que harás esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, quisiera compartir un tema que ha estado en mi corazón. Es el Evangelio, es poder de Dios. Normalmente estoy hablando un poco también acerca de este Evangelio, la buena noticia que ha llegado a nuestras casas, a nuestra familia. Quiero presentarte esta noche a dos grandes evangelistas, Pablo y Silas. Ellos estaban en la ciudad de Éfeso predicando el Evangelio. En esa ciudad ya se había convertido Lidia, la vendedora de púrpuras, se había bautizado, había estado en su casa. Entonces, él estaba en esa ciudad, Pablo y Silas. En Éfeso era una ciudad donde estaba bajo el Imperio Romano, donde también se hablaba griego y también había mucho ocultismo, también había culto a los dioses. En ese contexto se encontraban Pablo y Silas. Ellos, dice la Escritura, que fueron prendidos, azotados y encarcelados. ¿Por qué fueron prendidos, azotados y encarcelados? ¿Cuál fue esta causa por la cual ellos recibieron esto? Dice que cuando ellos predicaban, dice que hubo una mujer, una muchacha, que fue liberada de un espíritu de adivinación, ¿ya? Y esta muchacha dice que salía al encuentro de Pablo y Silas cuando ellos iban a la oración. Esta muchacha dice que daba grandes ganancias a sus amos, a quien ella pertenecía. Hoy en día también vemos este espíritu de adivinación en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestros pueblos. Vemos a los tarotistas a través de la televisión, a través de los diarios, a través de internet, en diferentes artículos, ofreciendo lo que es la adivinación. Yo recuerdo haber leído un artículo de un libro hace un par de tiempos atrás, y quiero compartírtelo. La oración que hace este pastor, él cuenta que está en una ciudad, en su ciudad está él, y había llegado, había una feria costumbrista, y a esa feria costumbrista había llegado una tarotista. Y dice él que lo único que hizo, dice que fue pasearse por la calle céntrica donde estaba la feria costumbrista, e hizo esta oración, dice:
Dice, tú no existes en el cielo, diciendo al demonio, no debes existir aquí. Esta es mi ciudad. Tú estás aquí ilegalmente. Te prohíbo que eches raíces aquí. Dios declaró que me ha entregado todo lugar que pise la planta de mis pies. Te ato a la palabra de Dios que declara que tengo autoridad sobre ti y vete. Eso fue lo que él oró en ese lugar. Dice que al otro día él fue y dice que ya la tarotista no estaba. ¿Te imaginas tú esto mismo en una ciudad como en Éfesos, donde podíamos ver que Pablo y Sila habían orado para estar en esa ciudad predicando el Evangelio? Dice que no era extraño, era como extraño ver a esta muchachita, dice, da el testimonio correcto de quiénes eran ellos y y el mensaje que decían. Ella decía que ellos eran hijos de Dios y que traían un mensaje de salvación. O sea, ese espíritu era lo que estaba en el aire, era lo que estaba diciendo, y lo decía a gran voces, iba detrás de ellos diciendo eso. Dice, aquí vemos cómo estos espíritus inmundos, al igual que Jesús, podían identificar quién eran y qué hacían. Cuando estuvo Jesús también reprendió a estos espíritus. Tanto Jesús como Pablo no querían el testimonio que procedía de las tinieblas, de la procedencia diabólica. Ellos no rechazaron eso y por tanto que después de aguantar muchos días la propaganda de esta muchacha, dice que Pablo, ya cansado de esto, se volvió y dijo al espíritu, te mando que en el nombre de Jesucristo salgas de ella. La escritura dice que al instante salió y abandonó el cuerpo de esta muchacha. Pero los amos de esta muchacha, al ver esto, dice que en vez de ponerse contento, dice que con la liberación que recibió, dice que ellos se enfurecieron, estaban enojados. ¿Por qué? Porque ya no tendría las ganancias que le reportaba. Pero hay algo más en esto. Dice que ellos prendieron a Pablo y a Sila, dice, y emitieron cargos contra ellos. Y yo quiero que veamos un poquito estos tres cargos que ellos emitieron. Dice que uno era, que ellos dijeron, eran judíos. Segundo, que alborotaban la ciudad. Y tercero, proclamaban costumbres ilícitas para ellos. ¿Qué significa que eran judíos? Aquí dice, aparece después de los años, del año 70 en adelante, lo que es el antisemitismo, el antisemita, los antisemitas que eran contra todo el pueblo de Israel. Esto se ve hoy día también en lo que es el antisemitismo. Un presidente que es el de Venezuela, que era Chávez, él un día dijo, maldigo a Israel desde mis entrañas. Y cuando me contaron esto, unos venezolanos, era un médico que trabajaba conmigo, y él me contó esto y me dijo, ¿sabe? El cáncer que tuvo Chávez, dice, fue desde las entrañas, un cáncer que se ramificó desde la piel interior hacia adentro, todo hacia arriba, ocupando el cuerpo. Entonces, ese espíritu antisemita era lo que ellos podían detestar, Pablo, que era lo que le decían a ellos. Lo otro, alborotaban la ciudad. ¿De qué manera alborotaban la ciudad? Proclamando el evangelio del reino. ¿Cuál era la enseñanza que ellos tenían? Ya se había convertido Lidia, como decía, había mucho más que se estaban convirtiendo al Señor. Y lo otro que ellos dijeron, proclaman costumbres ilícitas para nosotros. ¿Cuáles eran esas costumbres ilícitas? Una de las costumbres era que ellos reconocían solamente al César como su Señor. Entonces, la iglesia, ellos proclamaban que Jesucristo era el Señor de sus vidas. Entonces, estas tres cosas que emitieron, tomaron entonces al pueblo y a la gente y rasgaron la ropa de Pablo y Sila. Y comenzaron, dice, a azotarle. ¿Qué quiere decir? Que le sacaron su ropa y estaban a dorso desnudo y tomaron vara y le dieron hasta que se cansaron. Cuando se hubo cansado, dice, llamaron, que dice, al carcelero para colocarlos
en la prisión. Entonces, ya viendo que ellos ya le habían dado su merecido, como se dice, llamaron al carcelero. Este carcelero era tan cruel como los magistrados de la autoridad donde habían sido llevados Pablo y Silas, y dice que le ordenaron que los custodiara, que no se le fueran a arrancar, ni que por nada. Entonces, este carcelero dice que los metió, dice, en el calabozo, en la parte de más al fondo. No es como los calabozos de hoy día, que tienen luz y tanta cosa, que podemos ver las cárceles modernas de hoy día, no eran así. Podemos ver que las cárceles eran en oscuridades, tenían que iluminarse con otras cosas que eran antorchas para hacia adentro. Entonces a Pablo y Silas dice que los colocaron al fondo, y más aún dice que lo ataron sus pies a un cepo, que es una argolla con cadena, para que solamente tengan un pequeño movimiento. Amén. Entonces este es el contexto de lo que es el Evangelio de Dios en poder. ¿De qué manera ellos están recibiendo todo eso por predicar el Evangelio? Entonces yo te invito a que abramos un poco la escritura en el libro de Hechos 16:25. Hechos 16:25, vamos a ver, después de todo esto que vivieron, qué ocurrió dentro de la cárcel, qué estaba ocurriendo allí. Recuerde que ellos estaban azotados, no estaban ahí, wow, con sus heridas, todo por haber recibido. A veces uno se pega y se coloca morado, o no sé, pues salta sangre porque se ha golpeado, se ha herido. Imagínate ellos cómo estaban ahí. Entonces dice la escritura: pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himno a Dios, y los presos lo oían. Ellos estaban contentos por haber servido al Señor, por haber puesto su vida ante el Señor. Contentos, y estaban orando, tenían un clamor. Y más aún dice que ellos cantaban, tenían cánticos ante el Señor, no estaban cantando así despacito, cantaban con su voz. Se dice que los presos que estaban a su alrededor oían como ellos cantaban. Entonces, dice que el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas de las cadenas, se soltaron. Aquí vemos la obra de Dios a favor de sus hijos. Dios envía esa noche, en aquella medianoche, un terremoto, de tal manera que el poder de Dios rompió las cadenas de ellos, se abrieron las puertas. Pero mira lo que ocurre, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¡Wow! Aquí el carcelero se quiso matar porque él había sido encomendado que custodiase la cárcel, que nadie se fuese. Entonces, si eso era, a lo mejor para él lo iban a matar o iba a ser juzgado por aquello, entonces él decidió: mejor me mato frente a todo esto. Pero aquí aparece, dice: mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¡Hey! Estamos aquí, no te hagas, no te vayas, no te mates, estamos aquí, le dice el apóstol al carcelero. Él entonces, pidiendo luz, él habla del carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Llegó hasta donde ellos estaban, los reconoció, y dice que se postró, reconoció que lo que había venido era algo sobrenatural, más allá de lo que él pensaba. Por causa de Pablo y Silas, Dios había hecho eso en aquel lugar, en la cárcel. Entonces, y sacándolo, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche,
le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Amén. Entonces, estamos viendo que en este tiempo es donde el Señor quiere moverse en medio de su iglesia. Vemos que hay una pregunta en la cual el carcelero le formula a Silas y a Pablo. Él le dice, ¿qué debo hacer para hacer? Porque él dice, señores, ¿qué es lo que yo debo hacer? Esta pregunta merece ser contestada. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado el Evangelio a diferentes lugares? Hemos proclamado este poder. Yo recuerdo una vez en el Parque Isluga, en un lugar donde fuimos a evangelizar, una tarde mientras compartíamos la palabra, al final de la predicación se acercó una mujer preguntando quién estaba a cargo. Le dijeron que yo estaba y fue traída hacia mí. Y ella nos llevó a uno de sus departamentos para contarle lo que estaba viviendo. Y esa mujer había sido violentada por su esposo y por sus hijos. Era una mujer maltratada, estaba sufriendo violencia intrafamiliar. Ella estaba totalmente, como dice, muy mal. Entonces, mientras nosotros dijimos, vamos a orar y vamos a presentarte quién es Jesucristo para tu vida. Y mientras hablamos, ella recibió al Señor en su corazón. Y todo el trabajo de esta palabra, ¿qué debo hacer para ser salva?, dijo ella. Dijimos, debes creer en el Señor Jesucristo. Él es tu Señor, Él es tu Salvador y Él te ayudará a salir adelante. Bueno, con los hermanos que estuvimos ahí, iremos un plan de trabajo para ella, ¿ya? Hubiésemos tomado una foto de cómo la vimos en aquel día que la recibimos y después, unos meses después, haber tomado otra foto, habría sido totalmente diferente. El Señor restauró la vida de ella. En una ocasión ella misma, estamos en el culto por la tarde y ella vino llorando diciendo que lo único que ella, como no podía todo lo que le pasaba, ella quería suicidarse. Y oramos y reprendimos el espíritu de suicidio y ella fue sana desde aquella misma hora con vida del Señor. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Era la pregunta que hizo el carcelero. ¿Qué se debe hacer en este tiempo? En medio de la pandemia, cuando proclamamos, debemos llevar el nombre de Jesucristo a los diferentes lugares. La salvación de este mundo sigue estando presente hoy en día. No se ha cerrado eso. Aunque la pandemia hiciese cerrar que la iglesia no estuviese activa, la iglesia sigue estando activa. La iglesia sigue cumpliendo su rol de evangelizar. Entonces le dicen, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y él les hablaba estas palabras acerca del Señor, no solamente a él, sino que toda su casa. Estaba también su familia, que es importante cuando llega la palabra de Dios a una casa, a una familia. Uno de los discípulos que está conmigo se recordaba que cómo él recibió el Evangelio y después su esposa, sus hijos, después sus hermanos, después sus familiares, y el Evangelio comenzó a tocar muchas familias de nuestra comunidad. Tal vez por uno que creyó, fue alcanzando a todos los demás. Por eso, ¿qué debo hacer en este tiempo para que la gente pueda creer? Debemos seguir confesando a Jesucristo como nuestra única autoridad. Así como ellos vieron, esta gente, estos amos veían que alborotaban la ciudad, que eran costumbres ilícitas. No eran ilícitas, era que el reino de Dios había llegado a la ciudad. Cuando el reino de Dios llega a tu casa, cuando el reino de Dios llega a tu familia, se pueden experimentar todo esto tan maravilloso. El carcelero dice que esa misma noche los atendió. ¿Qué hizo? Los llevó a su casa a comer. ¿Qué más? Dice que lavó las heridas de ellos. Estaban heridos sus espaldas, sus brazos, a lo mejor sus cabezas. Los curó, los vendó, los vistió.
O sea, les honró de tenerlos en su casa. Y dice aún más, dice que después de todo esto, ellos fueron bautizados. Ellos se arrepintieron, ellos abrieron su corazón para que Cristo fuera el Señor de sus vidas y fueron sepultados en las aguas del bautismo y nacieron de nuevo como hijos de Dios. Y dice que después de esto, dice que dice que la casa se llenó de alegría por haber creído en Dios. ¿Cuántas casas hoy en día siguen estando llenas de esta alegría? ¿Cuántas de nuestros hogares se manifiesta hoy esta alegría de tener a Cristo en nuestro hogar? Este es el tiempo aceptable de salvación. Hoy es el tiempo de predicar, como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Estamos viviendo un tiempo, a lo mejor, como dice, de mucho contagio de lo que es esta pandemia que ha azotado los hogares, la familia de nuestros hermanos, pero aún seguimos creyendo que podemos seguir evangelizando, extendiendo el reino de Dios. Vemos este cuadro, que el poder de Dios a través del evangelismo, a través de lo que hemos recibido, podemos dar testimonio, podemos otra vez tomar la fe y decir a otros: Jesucristo es salvación, Jesucristo es vida. Aquí ocurrió algo sorprendente, que fue, como dice, un terremoto. Un terremoto pudo, como dice, cambiar, pudo tocar la vida de un hombre cruel, como decía, un hombre malo, que lo único que le importaba, que tenía que estar detenido, estar detenido. Si tenía que estar al fondo, que estuviese al fondo. Si tenía que estar engrillado, que estuviese engrillado. No existía en su corazón la misericordia, sino que era un hombre cruel. Pero este hombre, que es este carcelero, da testimonio hoy en tu casa, en tu familia, de cómo recibió el Evangelio, cómo todo lo que tuvieron que padecer, todo lo que tuvieron que vivir para poder que un carcelero pudiese recibir la palabra del Señor. Hoy es el tiempo en que nosotros también, nuestros hogares y nuestra familia, mantengamos intacto el testimonio de Cristo, mantengámoslo y retengamos con firmeza la palabra que hemos recibido, esta palabra de fe en el cual nosotros nos convertimos al Señor, entregamos nuestra vida, donde fuimos también sanados. Como dice aquí, a lo mejor las heridas que muchas veces están ahí en nuestra vida también son restauradas. ¿Cuántas veces somos liberados de espíritus? ¿Cuántas veces o cosas que nos han atado, el Señor nos ha fortalecido? Por eso el Evangelio del Señor es la buena noticia para todos los tiempos. Y yo les animo, hermanos, que en este tiempo podamos tomar la fe, podamos seguir avanzando juntos, proclamando lo que Cristo quiere hacer en cada corazón, en cada vida. Un tiempo donde hacemos oraciones: Señor, dame un discípulo para este año. Tal vez en medio de la pandemia no quisiéramos tener discípulos, como diríamos, para discipular, pero pidamos al Señor discípulos. Pidamos al Señor discípulos para que la obra de Dios se siga extendiendo, para que el propósito del Señor se siga cumpliendo hoy aquí en la tierra. Amén, hermanos. Así que, ¿cuántas casas hoy día están alegres? ¿Cuántas casas están todavía con gozo, con alegría de saber que la obra de Cristo sigue avanzando, la obra de Cristo no se ha detenido? Amén, hermano. Así que vamos a dar gracias por esta palabra de esta tarde, pidiendo al Señor que Él siga edificando su iglesia, que Él la siga levantando tal como está diseñada para nosotros. Amén. Demos gracias al Señor un momento ahí por la palabra de Él esta tarde, de ir y hacer discípulos a la manera de Cristo. Amén. Padre amado, te doy muchas gracias esta tarde por esta palabra, Señor. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. En nosotros, Señor, en este tiempo. Por eso yo te ruego, Señor, todos aquellos que están oyendo en esta hora, Señor, puedan ver, Señor, tanto Pablo como Silas, Señor. Ellos se movieron, Señor, bajo tu palabra. Ellos se movieron bajo el Espíritu Santo, Señor, para llevar el reino de Dios
ciudades, Señor, donde el pecado, donde la idolatría, donde el Señor, donde el ocultismo estaba ahí, Señor. Hubieron confrontaciones, pero tú, Señor, moviste la mano de tu iglesia a través de tus hijos, Señor, para levantar una iglesia en una ciudad, Señor. Por eso, Padre, tú has levantado esta iglesia en esta ciudad, Señor, en la ciudad donde estamos tus discípulos, Señor. Padre, cual sea la región o el lugar donde estén mis hermanos, allá está la iglesia. Y allá la iglesia, Señor, crecerá y será prosperada, Señor, como tú lo has dicho, Señor. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, Señor. Por eso te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que te representa a ti. Y como dice esta escritura, Señor, ellos dijeron, esta casa, Señor, estaba llena de gozo, de alegría por haber creído en ti. Señor, que todo espíritu que ha atacado a la familia, a los hogares en estos días, Padre, lo reprendo en el nombre de Jesús y ordeno que se vaya fuera en el nombre de Jesús. Padre, que la alegría de tu gozo, de saber que tú has sido nuestra salvación, que tú eres nuestro Señor y que te debemos, Señor, a ti el poder servirte donde vayamos o donde estemos, Señor. Sigue tú trabajando en la vida de las casas de mis hermanos desde esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero darles gracias a todos ustedes por estar ahí y que sus vidas sean ricamente bendecidas, sean fortalecidas y que puedan tomar esta escritura, que puedan escudriñarla, puedan ver cómo el Evangelio en una ciudad hace impacto, cómo el Evangelio ha sido impacto en tu casa, en tu hogar y lo seguirá haciendo. Reciban esta noche la bendición del Señor. Así que en otra oportunidad estaremos compartiendo otra porción de la palabra del Señor. Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones para ustedes. Amén.